capítulo 9. Seguimos con nuestro estudio del libro de Job y he tomado prestado el título de este himno para el título del sermón. Cuán grande es Él. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, gracias te damos por este tiempo que nos concedes venir y cantar, poder alabarte, oh Señor, reconocer que tú eres grande, excelso. No hay ninguno como tú, oh Dios. Nos has dejado tu palabra para conocerte y entenderte. Ayúdanos, oh Señor, en esta tarde a encontrar ese deleite. Auxíliame, oh Dios, a mí en medio de la debilidad y la incapacidad que pueda tener para expresar con exactitud toda la grandeza que hay en tu palabra. Clamo para que tu gracia sobreabunde, oh Señor, y la audiencia, las personas que usted ha traído, escuchen tu palabra con atención, mediten y sobre todo, Señor, que sean hacedores de ella y no solamente oidores olvidadizos. Oh Dios, derrama tu gracia, oh Señor, en medio de nuestra debilidad. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Uno de los temas más ampliamente abordados o mencionados en las Escrituras y al mismo tiempo el que jamás seremos capaces de llegar a entender o a comprender es el de la plenitud de la grandeza de nuestro Dios. Dios es grande. Y no es que es grande solamente en una área, no es que tiene un área más grande que la otra. Es que Él es en extremo grande, es grande en santidad, es grande en justicia, es grande en misericordia. Cuando decimos entonces que Él es grande, es porque es grande en todo. No hay un área más débil que la otra, todas son igualmente grandes. De hecho, así es como empieza la Biblia. Así es como empieza el libro de Génesis, narrando en el capítulo 1 del libro de Génesis la grandeza de Dios, que es capaz de crear absolutamente todo lo que nosotros vemos hoy en día y se mantiene el día de hoy por medio del poder de su palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego, por medio de el poder creador de Dios, empieza a desarrollar y a hacer todas las cosas que existen y se mantienen. Ahora, después de esto, vamos a seguir notando en los siguientes capítulos de la Biblia y los siguientes libros acerca del poder de Dios. De hecho, en el capítulo 6 se nos habla acerca de que Dios decide destruir casi que por completo a la humanidad por medio de un diluvio. Hay naciones que conquistan a otras, pero difícilmente una nación conquistará a todas. Bueno, Dios destruyó a todo el mundo por medio de un diluvio y solamente dejó a 8 personas para que fueran salvadas por su gracia. Más adelante en el libro de Éxodo encontramos a un Dios que castiga a una nación completa con una serie de plagas y todavía más cuando Él saca a su pueblo, los hebreos, caminan por el desierto y en medio de este tiempo en el que ellos están en el desierto, Dios sigue obrando por una serie de milagros, sigue mostrando sus maravillas, sus portentos mientras caminan hacia la tierra prometida. Sigamos avanzando a lo largo de la Biblia y en los Salmos vamos a ver cómo se describe el carácter de Dios en cuanto a sus grandes proezas. Se mencionan, grandes cualidades acerca de la perfección de Dios. ¿Y qué decir de los profetas? Porque algunos en algún momento de su ministerio como profetas fueron capaces de llegar a ver la gloria de Dios o por lo menos una pizca de lo que era la gloria de Dios. Por otro lado, otros también fueron capaces de conocer y ver cómo eran los juicios de Dios, que eran, por cierto, grandes y terribles. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento, vemos las maravillas de un Dios todopoderoso
que se desarrolla por medio de su iglesia. Y así continúa hasta finalizar el libro de Apocalipsis con un gran trono blanco, una serie de plagas y donde vemos que todos los hombres están delante de este gran trono blanco para dar cuentas a ese gran Dios todopoderoso. Mis amados, si hay algo que podemos decir con certeza, entonces es que Dios ha dejado en su palabra suficientes enseñanzas y evidencias acerca de su grandeza. Porque si hay algo que Dios quiere que a nosotros nos quede muy en claro, es que Él no tiene comparación. De hecho, es lo que dice Dios en su palabra por medio del profeta Isaías cuando dice: ¿a qué pues me haréis semejantes o a qué me compararéis? Dice el santo en Isaías 40:25. Él no tiene comparación. Toda la Biblia nos dice y recuerda esto. Ahora, particularmente en el libro de Job, vamos a encontrar que es uno de los libros que hace mayor referencia o menciona muchas veces acerca del poder o la majestad o la sabiduría o la santidad de Dios. Y además, también menciona acerca de la incapacidad del hombre de estar delante de un Dios así. En los versículos del capítulo 9, del 1 al 4, Job dejó claro, ya había dejado claro cuál es una de las principales razones por las que el hombre no puede estar delante de Dios, o por lo menos él dice: yo no podría estar delante de Dios. Y esa razón descansaba principalmente en la imposibilidad del hombre de justificarse delante de Dios. Y él sigue diciendo en el versículo 4: ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Hay ocasiones cuando las personas dicen que se resintieron contra Dios. Es que esa persona está resentida de Dios. Y aquí la Biblia dice: ¿quién se resintió contra Dios y le fue bien? O sea, no tiene sentido, es lo que exclama Job. Porque en Dios hay un poder en sobremanera muy grande. Y es así como vamos a empezar nuestro estudio del capítulo 9, los versículos del 5 al 13, siendo en la tarde de hoy nuestro primer encabezado: la incomparable grandeza y el poder de Dios. Eso es lo que vamos a encontrar en los versículos del 5 al 13, la incomparable grandeza y poder de Dios. Ahora, hay tres aspectos, antes de entrar al tema en cuestión, hay tres aspectos que quiero que consideremos. Lo primero es que los versículos del 5 al 13, Job va a reconocer y va a hablar acerca de la soberanía de Dios y su poder incuestionable. No se puede cuestionar el poder de Dios, su soberanía. Lo segundo que vamos a notar es que Elifaz también habla y reconoce acerca de la incomparable grandeza y poder de Dios en el capítulo 5 del versículo 9. Pero Elifaz tiene una idea mucho más reconfortante que la de Job. Vamos un momento a Job capítulo 5 versículo 9. Dice así: el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Y él da una serie de eventos en los versículos adelante, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas. Elifaz tiene una idea realmente más reconfortante que la de Job, porque ahora Job va a darnos en los versículos que vamos a estar estudiando unas imágenes y unas descripciones un poco más perturbadoras. Vamos a estar viendo acerca de el sol que se oscurece, él arranca las montañas, mueve la tierra,
y Job tiene una visión un poco más catastrófica que la de Elifaz. Y lo tercero que tenemos que pensar y saber es que lo que el texto nos presenta a continuación, mis amados, yo estoy muy seguro y estoy convencido de que no es algo que nosotros no sepamos. Cuando vayamos a leer este texto y a estudiarlo, yo estoy seguro que usted dice, sí, ya eso lo sé. Particularmente cuando nosotros hablamos acerca de la grandeza de Dios, ya el tema nos va a parecer bastante conocido y bien familiar. De hecho, para algunos, el tema de la grandeza de Dios puede ser algo ya bastante corriente. Pero, mis amados, Dios, como es un buen maestro, cumple su deber como buen maestro y nos recuerda una vez más acerca de quién es Él y cómo es Él. Es como si Él dijera lo que dice el apóstol Pablo: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Para usted y para mí es seguro, necesario y útil recordar cuán grande es Él. Tengamos claro eso. Tengamos claro eso. Habiendo dicho esto, entonces vamos a ver los versículos primeramente del 5 al 6, donde se nos habla acerca de su poder y su dominio sobre la tierra. Dice el versículo 5: Él arranca los montes con su furor y no sabe quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Tradicionalmente, estos versículos nos hablan de una solidez en la creación que no solamente se extiende al orden físico, sino también al orden moral. En Salmos capítulo 82, el versículo del 1 al 5, vemos que cuando jueces injustos gobiernan, dice la escritura, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Cuando Ana se regocija en la justicia de Dios, canta en el capítulo 2, el versículo 8, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. En el Salmo 75, el versículo 3, Dios dice: se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. En el Salmo 104 dice que Dios fundó la tierra sobre sus cimientos y por esta razón no será jamás removida. Pero aquí encontramos, según lo que Job puede ver, que Dios es quien, lejos de mantener el orden moral del universo en su lugar, realmente inicia el terremoto moral que reemplaza el orden con el desorden. ¿Por qué? Porque dice el versículo, él arranca los montes con su furor. Dice, y no saben quién nos trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar las columnas. Ahora, recordemos que esto es poesía. Y recordemos desde la perspectiva de quién se dicen estas palabras. Esto es exactamente lo que ha sucedido en la vida de Job. Una vida que estaba en estabilidad y fue radicalmente trastornada. En un día lo perdió todo. En el segundo día se quedó sin salud. Ahora, luego de hablar acerca de la tierra, pasa a los astros y vamos a ver los versículos 7 al 9. Dice, él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del mar. Del sur, y los lugares secretos del sur. El sol, sin que Dios mande, no sale. Puede ser que se refiera a un eclipse o a la oscuridad que acompañan los terremotos. Cuando dice sella, significa que encubre totalmente, como quien sella un cuarto de modo que no se vea su contenido.
Cuando Dios quiere, el cielo se cubre de grandes nubes oscuras, de modo que el sol no es visible. En cambio, cuando le place enviar la luz, aparece toda la extensión de los cielos y sobre el mar. Es decir, el poder de Dios se manifiesta en el hecho de que pone las estrellas en interminable despliegue en los cielos. Mira, cuando tú y yo miramos hacia el cielo en la noche o en cualquier momento del día, la pura verdad, cuando tú y yo vemos al cielo, debemos darnos cuenta de que la majestad de Dios es insondable, para que nos sintamos movidos a adorarle y a humillarnos ante Él como es debido. La majestad de Dios es insondable. O sea, tú no puedes agarrar y meter una sonda en un hueco para saber qué tan profundo. No vas a llegar a ningún lado. Se te va toda la sonda porque es insondable. No vas a saber. No obstante, en la experiencia de Job, la luz ha sido reemplazada por la oscuridad. Así que él dice que Dios ha ordenado que el sol no salga para él y que las estrellas no brillen para él. Y ahora, esto es una contradicción de lo que conocemos de la historia de Génesis, el capítulo 1, cuando dice que Dios puso el sol, la luna, las estrellas, para que tuvieran una función. Y dice Job, todo para mí está en oscuridad. Todo para mí es una catástrofe. El versículo 8 nos habla acerca de que Dios anda sobre las olas del mar. Ahora, es cierto que no vemos a Dios caminar sobre las olas del mar, pero tenemos que hacernos una pregunta. ¿Sería posible que el mar permaneciera como está si no estuviera controlado por un poder milagroso? Mira, se le imponen límites, como vamos a ver más adelante en el capítulo 38 del libro de Job, de tal manera que si no se contuviera, el agua del mar cubriría toda la tierra. No imaginemos que tenemos tierra seca para habitar, para vivir, para construir, si no es porque Dios quiere que tengamos un lugar donde vivir. Por eso Él retiene el mar. Ahora, Dios no lo retiene con piedras ni con madera. Sale mucho las noticias que en cierta época del año el mar en ciertas zonas del país o del mundo se empieza como a salir y empiezan a construir una especie de muros de contención, de gaviones y forma para que no se meta a la ciudad. Bueno, Dios no usa nada de eso. Dios contiene el mar solo con su poder, con su palabra. Le dijo, hasta aquí no pasarás. Y es suficiente. Es suficiente. Dios sigue reteniendo el mar incluso hoy por la palabra de su boca. Así que nosotros necesitamos aplicar todos nuestros sentidos para comprender la grandeza de Dios. No está de más que se nos diga que Dios camina sobre el mar, que Dios camina sobre las olas del mar. Un mar impetuoso, Él lo gobierna. Un mar catastrófico, Él lo controla. Y luego nos habla acerca de las estrellas en el versículo 9, cuando dice, Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades. Las estrellas y los astros, mis amados, lo que nos dice este versículo es esto. Las estrellas son el inmobiliario de Dios. Son el inmobiliario de Dios. Los cielos no tendrían forma ni rasgo si no estuvieran adornados por las estrellas. Y eso se hizo en la creación del mundo. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Ahora, pasando de ahí, vamos a ver los versículos del 10 al 13, cuando nos habla acerca de lo irrefutable de sus acciones. Dice en el versículo 10, Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Ya leímos que Elifaz dice exactamente lo mismo en el capítulo 5, el versículo 9. Ahora,
Notemos que Job no está relatando lo que sucedió en un momento del pasado, en un lugar determinado, sino que está mostrando lo que Dios puede hacer. El versículo no nos dice, Él hizo cosas grandes e incomprensibles. No, Él dice, Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Él las hizo ayer, Él las hace hoy, Él las hará mañana. Él siempre hace cosas grandes e incomprensibles. Según le place a Dios, los montes pueden fluir ante Él como la cera al calor del sol. En el Salmo 97, el versículo 5, dice que los montes se derritieron como cera delante de Jehová. Y lo cantamos. Delante de Jehová los montes se derriten como cera. Hay una frase que dice que si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Pero con Dios no sirve esa frase, porque la montaña siempre va a ir donde Dios. Hay dos aspectos que podemos considerar entonces. En primer lugar, esto nos indica que Dios puede hacer lo que le place en cualquier momento. En segundo lugar, debemos hacer una comparación con nuestra fragilidad. Porque, ¿qué somos nosotros en comparación con una montaña? ¿Cuál es nuestra estabilidad? Miren, todo lo que se necesita para que usted y yo seamos abrumados es un pequeño dedo de Dios. Como dijeron los hechiceros del libro de Éxodo, dedo de Dios es este. Solo necesitamos el pequeño dedo de Dios para que nos veamos realmente abrumados. Si Dios tiene una mirada tan terrible y espantosa que conmueve el cielo y la tierra, como dice la Escritura, ¿podrá un hombre mortal sobrevivir ante su presencia? Mis amados, habremos hecho un gran progreso cuando ustedes y yo, cuando nosotros nos demos cuenta de lo frágiles que somos y comprendamos el poder de Dios. Cuán frágiles somos nosotros y cuán grande es Dios. Vamos al libro de Génesis, el capítulo 11. No perdamos el libro de Job, pero vamos al libro de Génesis porque hay un aspecto bastante curioso. Cuando los hombres deciden construir una torre, una ciudad, en el libro de Génesis capítulo 11, versículo 4 dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ahí está el ser humano, creyéndose muy grande, muy poderoso. Vamos a llegar hasta el cielo. Algunos historiadores como Josefo argumentan que ellos habían pensado que si había un diluvio, un segundo diluvio, tenían donde esconderse, donde resguardarse. Y por eso querían hacer una torre que llegara hasta el cielo. Y mira lo que dice el versículo 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Estaba escuchando un sermón acerca de esto hace unos días atrás y decía, leemos el contraste del versículo. Dice, los hombres quieren hacer una torre y una ciudad que llegue hasta el cielo y dice que Dios tiene que bajar para ver qué hacen, porque desde el cielo la torre no se ve. Es realmente muy pequeña, es realmente insignificante. Todo lo que el hombre piensa que es grande, Dios dice, ¿qué están haciendo ustedes, hijos de los hombres? No hay nada comparable a la grandeza y el poder de Dios. Reconozcámonos lo frágiles que somos. Ahora, volviendo a Job, que al capítulo 9, el versículo 11, dice que él hace cosas infinitas para comprender. He aquí
que Él pasará delante de mí y yo no lo veré, pasará y no lo entenderé. A pesar de las abundantes evidencias que encontramos en los versículos anteriores acerca de Dios, de cómo Él está presente y activo, Job dice que no puede percibirlo. Con ello quiere decir que aunque Dios se nos muestre, será invisible. Entonces, ¿cómo se muestra Dios? A través de sus obras, podemos decir. No en su esencia, pues en su esencia nunca lo vamos a ver. Sin embargo, le conocemos porque estamos obligados a ver que su mano ha pasado por allí. Así es como Dios nos da testimonio acerca de su presencia. Pasa ante nosotros. Pasa ante nosotros. Es decir, nos hace sentir su poder, que se extiende por todo el mundo y por tanto está cerca de nosotros y es invisible para nosotros. Déjenme dar unos ejemplos. Vemos que la tierra da frutos y así nos damos cuenta de la bondad y el poder de Dios. Cuando la tierra se abre y despliega sus riquezas, Dios nos muestra que está de paso. Y entonces aparece el sol y la lluvia. Vemos a Dios moverse, ir de un lado a otro, proporcionando variedades de cómo está su poder gobernando. Es como si Dios fuera de un lugar a otro para que podamos comprenderle aún mejor. Pasa ante nosotros y no lo vemos. No lo vemos. Mis amados, ¿ustedes se han puesto a pensar alguna vez que ese plato de comida que tú y yo estamos disfrutando, sea de arroz, de frijoles, tú sabes todo lo que tuvo que pasar para que llegara esas 2 cucharadas de arroz a tu mesa? Si es que tuvo que haber alguien que sembrara, tuvo que haber alguien que estuviera fertilizando, regando, el sol, luego la cosecha, que no se pudriera o se perdiera todo esto. Luego que llegara alguien, lo comerciara, lo negociara, llegaran a los anaqueles, se empacara, estuviera en el supermercado. Ese es Dios que está ahí gobernando todo y controlando eso. Cuando hay una sequía terrible, el ser humano se aflige, se agobia, no puede extraer el fruto de la tierra. Y esa comida que estás ahí disfrutando, cuando tú le das gracias a Dios por los alimentos, piensa en eso. Dios movió y orquestó todo para que llegara ahí. Y también, no solamente se queda en eso, también te dio papilas gustativas para que pudieras disfrutarlo. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaba el COVID, como algunos nos dio COVID y no podíamos tener gusto de absolutamente nada? Y era lo más triste poder comer sin que la comida nos supiera a nada. Pues Dios nos dio eso también. Y la salud y el trabajo. Él se mueve en medio de nosotros. Y para nosotros es tan invisible. Tan invisible. Mis amados, debemos ser sensibles a este pensamiento. Dios está gobernando absolutamente todo lo que sucede en nuestro entorno. Es lo que dice el texto. Dios está gobernando todo. Como dice el Salmo 97:1, Jehová reina. Jehová reina, regocíjese la tierra. Mira, hasta esa mosca que entró a tu cocina y que te es molesta, Dios la está gobernando. Así como ese terrible terremoto que sacude una nación, Dios lo está gobernando. Y en cada una de las cosas que Él hace, Él es incuestionable. El versículo 12 dice así: He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Job se refiere al poder y a la fuerza de Dios cuando dice, si Dios arrebata algo, ¿quién lo va a arrancar de su puño? ¿Quién le dirá, por qué haces esto?
Job está atribuyéndole a Dios un poder absoluto, lo mismo que dice Nabucodonosor en el libro de Daniel, después de que él dijo: esta es la gran ciudad que yo edifiqué. Y más adelante dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. No hay nadie que le diga a él, que detenga su mano y que le diga: ¿qué haces? ¿Qué haces? Por eso, cuando Dios irrumpe, nadie puede decirle a él: ¿por qué haces esto, Dios? Y menos aún, ¿quién le quitará la presa de su puño? En otras palabras, no corresponde a los hombres presentar argumentos contra él, porque en definitiva terminaríamos perdiendo el tiempo. Para finalizar, hablando una vez más acerca del poder de Dios, en el versículo 13 se nos habla acerca de aquellos que ayudan a los soberbios. Dice: Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Algunas traducciones de las Biblias hablan acerca de soberbio como Rahab, y este Rahab era una bestia marina o espantosa. Si leemos en nuestra traducción, encontramos la expresión soberbios. En cualquiera de los dos casos, el texto se refiere a personas que intentan hacerle una guerra a Dios. Y por supuesto, como dice en Apocalipsis capítulo 20, el versículo 9, Dios simplemente desciende fuego del cielo y los consume a todos. Ahora, luego de analizar brevemente, porque siempre será brevemente, acerca de la grandeza de Dios, Job trae una aplicación práctica a su vida. Una vez más, lo cual nos lleva de la mano a nuestro segundo y último encabezado, y es acerca de la impotencia del hombre ante la grandeza de Dios. Versículos del 14 al 22. Dice el versículo 14. Leamos desde el 13. Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Mira, para Job pareciera que no hay ningún provecho en hablar contra Dios ante un tribunal. Aquí Job está diciendo que cuando elegimos tener palabras con Dios, puede que usemos un lenguaje muy sofisticado o elocuente que asombraría a las personas que nos escuchan, pero que no tendrían realmente un efecto delante de Dios. Dios no se va a sorprender por medio de las muchas palabrerías. Debemos recordar esto, mis amados, en muchas oraciones, porque el Señor Jesucristo dijo que las vanas palabrerías no moverán a Dios para hacer lo que nosotros consideremos que es mejor. Él sabe lo que realmente nosotros tenemos necesidad. No vale la pena mucho que usemos vanas palabrerías. Aprendamos a orar. Eso es un paréntesis. Ahora, dice: aunque fuese yo justo, no respondería, antes habría de rogar a mi juez. Job dice: incluso si fuera justo, lo cual no pretendo ser, aún así yo no respondería. Porque, como muestra el argumento anterior acerca de la grandeza de Dios, sería un esfuerzo inútil. Todo lo que puedo hacer es implorar misericordia a mi acusador. Supongamos por un momento que ninguno de nosotros aquí ha sido un malhechor, que ninguno de nosotros hemos llevado jamás una vida perversa, que no hemos sido no hemos sido inmorales en cuanto a la sexualidad, ni asesinos, ni ladrones, nunca hemos hecho nada. Supongamos que Dios no puede acusarnos de llevar una vida perversa y disoluta. Aún así, ¿quién se atrevería a abrir la boca ante Él y decir: soy justo y merezco ser acogido en tu misericordia?
Nadie, nadie. Por muy bueno que tú pienses que seas, jamás vas a poder decirle a Dios, es que yo merezco tu misericordia. A veces la gente publica fotos y dice, la vida que me merezco en tus sueños, porque delante de Dios no merecemos nada. De más bien dice Job, debemos presentarnos ante nuestro juez y suplicarle. Ahora bien, esta expresión suplicar significa que admitimos que estamos equivocados, que sabemos que hay en nosotros algo que merece la muerte y la condenación, que solo hay pecado e iniquidad y que no tenemos otro refugio que en su pura misericordia. Este es, pues, el sentido de la súplica. Cuando vayamos a suplicar ante nuestro juez, no pensemos en justificarnos, porque no vamos a ganar nada delante de ellos. No vamos a ganar nada con ello. Así es como Job declara que él no creía que Dios le tuviera en cuenta o lo escuchara a pesar de que le respondiera. Otra vez, consideremos el contexto en el que está hablando Job. En resumen, quiere decir que su prueba actual es tan grande y tan excesiva, la prueba que él está llevando en ese momento es tan grande y tan excesiva que él está perdiendo prácticamente toda conciencia de la bondad de Dios con respecto a su sentido natural. Pareciera que su fe se ha apagado, no es que se haya extinguido por completo, pero que está ahí como humeando bajo las cenizas. Y tenemos que pensar en esto. Si Job estuvo a punto de ser vencido por esa prueba, ¿qué será de nosotros? Si aquel a quien el Espíritu Santo pone ante nosotros como un ejemplo vivo de paciencia, cae tan bajo y desciende a un pozo tan profundo de horror, debemos preguntarnos esto, mis amados. Si Dios nos toca en lo más hondo, ¿no seríamos tragados aún más profundo por ese abismo? Mucho más, entonces, extraemos de este texto que necesitamos orar para que Dios nos fortalezca en todo momento y tiempo. Ahora, los versículos del 17 al 22, Job se encuentra con una conciencia realmente confusa acerca de Dios. Dice así, versículo 17, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. La intención de Job en aquel momento era señalar que la ira de Dios y su conciencia de ella, o sea, acerca de la ira de Dios, le estaban privando de darle razón para alegrarse y tener cualquier consuelo que pudiera recibir de ella. Ahora, en cuanto a lo que añade Job, él dice que Dios le ha hecho muchas heridas sin causa. Y si decimos esto, parecería que es algo muy severo que Dios atormente así a los hombres sin causa. ¿No sería un acto de injusticia o un acto de crueldad de que alguien castigue sin causa? Pareciera que Job blasfema aquí contra Dios cuando dice que fue herido y afligido sin causa. Pero si nosotros recordamos lo que se ha dicho, nos daremos cuenta de la intención y de cómo está hablando. Porque el Espíritu Santo lo guió y gobernó su lengua para que tengamos una instrucción muy útil. Job está hablando aquí de su sentimiento natural cuando él dice que Dios lo afligió sin causa. Y luego notemos entonces que cuando dice sin causa, está relacionado con el conocimiento obvio de los hombres. ¿Recuerdan cuál era el conocimiento de Bildad y Elifaz?
Era la teología de la retribución. Dios castiga a los malos y Dios bendice a los buenos. Y dice Job, pero es que yo no he hecho nada malo porque estoy siendo castigado. Es así como entendemos que él dice, estoy siendo castigado sin causa. En otras palabras, está diciendo, si alguien me preguntara, ¿tienes en tu propia mente una razón clara por la cual Dios te está afligiendo? Job dice, yo no veo ninguna. Yo no veo ninguna. Job fue tratado de una manera muy inusual. Sin embargo, Job no está blasfemando en ninguna manera cuando dice que Dios lo hirió sin causa. Siempre que se entienda simplemente como se dijo. Es decir, Job no conocía ninguna razón por la que Dios le afligiera, y como sabemos por los versículos 1 y 2, no había realmente una razón contra Job para ser castigado. Versículo 19 dice así: si hablaremos de potencia, por cierto, es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Dice Job, si se tratara de fuerza, ¿quién estará a la altura de Dios? Es lo que ya dijimos. Si tenemos que hablar de justicia, ¿quién va a poder pedirle cuentas? En otras palabras, ¿quién podrá encontrar un argumento que nos dé base para defender nuestro caso contra él como si tuviéramos el mismo derecho? No hay ninguno. Miren, mis amados, para explicarlo más sencillo, hay dos maneras de recuperar nuestro derecho cuando alguien nos quita algo que nos pertenece. Hay dos formas. Si alguien te quita algo, hay dos maneras en las que tú puedes recuperar lo que esa persona te quitó. La primera es, tomamos las cosas en nuestras manos por la fuerza. Por la fuerza. Aquellas personas que tienen mucho más fuerza recuperan lo que han perdido por la fuerza. Y si no tenemos tanta fuerza, hay otra forma. La vía ordinaria de la justicia. Recuperamos lo que nos han robado por medio de la justicia. Aquí Job está considerando estos dos enfoques. Pero es como si dijera, me siento atormentado en extremo, pero ¿cómo voy a resistir ante Dios? Si lo hago con violencia, ¿qué voy a ganar? No soy rival para él. Y si elijo el camino de la justicia, me aceptará. ¿Quién será el juez o el árbitro entre nosotros? ¿Por dónde empezaré mi caso? Por eso es que él dice, por muy escogidas que tenga las palabras, no me van a escuchar. Si interpretamos correctamente el estado de ánimo de Job, este está dividido en dos direcciones. Versículos 20 y 21 dice así: si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. El ánimo de Job está en dos direcciones. Primeramente, él cree que tiene la razón. Yo no he pecado, pero no sabe cómo establecerlo, porque está siendo castigado, o así lo ve él. Hasta este versículo no se le ha imputado ningún pecado, ni por parte de Dios, ni por parte de los hombres. Pero si Dios entra en litigio, entonces Job está preocupado de que no podrá llevar a cabo su defensa de una manera triunfal. Job teme que se sentirá abrumado y confundido por la sola presencia de Dios, porque es muy grande y temible. Y en segundo lugar, las perfecciones más altas de un hombre no le dan ningún control sobre Dios. Tú puedes llegar a ser lo más santo que puedas imaginarte, nunca haber pecado, y aún así eso no te va a dar la capacidad de controlar a Dios, porque Él es muy grande. Job termina esta idea en el versículo 22 y dice: una cosa resta que yo diga, al perfecto
y al impío Él los consume. Job es consistente. No está acusando a Dios de no poder diferenciar entre un hombre bueno y un hombre malo. De hecho, él adoptó desde el principio la actitud de que un hombre bueno puede recibir lo bueno de Dios y también puede recibir lo malo de la mano de Dios con igual bendición. Dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Él fue bastante enfático en este punto. Así que aquí él reconoce otro aspecto de esto. Él contradice a Bildad y a Elifaz, que ellos dicen a los buenos les pasan cosas buenas, a los malos les pasan cosas malas. Este fue el punto que Job defendía contra sus enemigos, y es esto: los justos sufren, los impíos también sufren. Y los grandes padecimientos acá no significan que haya una grande culpabilidad. Si estás padeciendo o no, no significa que sea puntualmente, dice Job en este caso, por causa del pecado. El otro lado de la moneda se encuentra en la enseñanza de Jesús. Cuando dice la Biblia, el Señor dijo en su palabra que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos y manda la lluvia también sobre justos e injustos. La inequidad de uno coincide con la inequidad del otro. Si se va a acusar a Dios de injusticia, se debería acusar en ambos casos. ¿Por qué bendice a los malos, dándoles sol y lluvia? Debería ser solamente para los buenos. Pero Job dice, Dios está en un nivel superior, que aún todavía no hemos llegado o no, él no está logrando a entender y comprender. Mis amados, esto es lo que encontramos en la palabra de Dios, o por lo menos lo que podemos extraer brevemente de estos versículos. Ahora, para concluir en el sermón de esta tarde, hay solamente un par de cosas que deseo que meditemos: la grandeza de Dios y la impotencia del hombre. Como ya lo he dicho, cuando hablo acerca de la grandeza de Dios, no me refiero solamente a su santidad o a su poder o a su justicia. Cuando me refiero a la grandeza de Dios, me refiero a que Él es grande en todos los sentidos. Cuando digo que el hombre es impotente delante de Dios, me refiero a que el hombre, a que todo lo que el hombre puede llamar fuerte delante de Dios es realmente débil y vano. Creo que ambas cosas son claras para la mayoría de los hombres, que Dios es grande y nosotros no. Lo que no está realmente claro para la mayoría de los hombres es que delante de Dios ningún hombre es limpio. Eso no está claro para la mayoría de los hombres. Mira, tú que estás escuchando el evangelio o la palabra predicada aquí, Job, a pesar de que no ha pecado, él dice, si yo estuviera delante de Dios, no podría hacer nada. No puedo llevar un juicio contra él. No puedo ser fuerte delante de él. Si el Señor levantara su mano para castigarte, no hay nada que puedas hacer. Más adelante veremos que hay un intermediario, un redentor, es Cristo, el que nos puede acercar a Dios. Siendo Dios tan grande, tan inmenso, tan excelso, Jesús dice, yo soy el camino al Padre. Yo soy el camino al Padre. Y Él murió por un grupo de hombres viles y pecadores. Y quiero decir esto: tú no necesitas saber que Dios murió por un grupo de pecadores viles, malos y perversos. Tú lo que necesitas saber y entender es que tú estás dentro de ese grupo de hombres viles y pecadores.
pero hay perdón y misericordia si miras a Cristo. Porque así como Él es grande, así como Dios es grande para juzgar, castigar y destruir, también Él es amplio en perdonar. Su misericordia es infinita. Mírate a ti mismo. Mira cómo es Dios. Mira cómo un hombre como Job dice, yo llevo el caso perdido. ¿Cuánto más aquellos que no han vivido plenamente bajo la ley de Dios, que han pecado una y otra vez? ¿Cómo estarás delante de Dios en ese gran día? Por eso tenemos que meditar en la grandeza de Él, en cuán grande es Él, como cantábamos ahora. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz murió, sufrió por mí y murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, por lo que hemos podido examinar. Gracias, oh Señor, por tu misericordia, por habernos dado a tu Hijo Jesucristo. Ciertamente, ¿qué sería el hombre sin esa obra preciosa y redentora de Cristo Jesús? Realmente nosotros somos pequeños, insignificantes. Tú eres grande, Señor, digno de ser temido, pero ante ti hay acceso por medio de Jesucristo. Ayúdanos a meditar y a reconocer también cuál es nuestra fragilidad, cuán débiles somos nosotros, y más bien a refugiarnos en el poder de tu gracia, porque tu poder se perfecciona en nuestras debilidades. A ti sea toda la honra y gloria en Cristo Jesús. Amén. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. En unos minutos tendremos la cena del Señor. Dios les bendiga.